Ya, creo que estoy grabando, así que esperamos que funcione. Ya, entonces esta va a ser la clase de cadenas de Markov. Entonces mi primera pregunta, antes de que partamos, es como, hasta ahora que han visto de cadenas de Markov, como en las clases, o que entienden por cadenas de Markov. ¿Alguno tiene como alguna idea así muy general de lo que son estas cadenas de Markov? Pero están viendo esto, por último, o sea, con que me confirmen eso. Entiendo que las dos secciones como que ya deberían empezar con esto de cadena de Markov. Entonces, para estar seguro que... Sí, ya lo hemos visto en clases. Ya, ya, entonces, no sé si quieren hacer Pero el la profe resumen. nos subió las clases, así que no hemos podido como repasarlo. Ah, ya, entonces vemos el resumen y después el ejercicio. ¿Les parece? Que tengo un resumen, no sé si quieren verlo. Sí, Ya, entonces la idea general, bueno, primero que nada, que todo, quizá tengo otra anotación, pero no se fijen mucho en eso porque acá como que es la anotación que uso yo. Em, pero siempre hay un símil, o sea, es lo mismo, solo quizá alguna letra cambia y me preguntan si es que la profe usa como otra anotación por alguna cosa. Pero no debería ser muy distinto, ya. La idea de Markov es que tenemos un proceso estocástico que evoluciona en el tiempo. Ahora vamos a hablar de Markov discreto, que en el fondo es que tenemos estados y en cada periodo vamos a tener que el estado puede cambiar dependiendo solamente del estado anterior. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que mi estado en el periodo n sea cualquier cosa, dependiendo de toda la historia anterior, solamente va a depender, lo único que me importa es lo que pasó ayer, si quieren. ¿Cuál era mi estado ayer? O sea, si yo quiero saber cuál es mi probabilidad de ir desde un estado X, ya podemos pensar, no sé, en el clima, por dar cualquier cosa, que puede estar lluvia, soleado o nublado. Solamente me importa el estado anterior. O sea, de lluvia, ¿cuál es la probabilidad de que mañana esté soleado? De lluvia, ¿cuál es la probabilidad de que mañana esté nublado? Esa es la idea. Igual hay algunos trucos para incluir información pasada, pero eso lo vamos a ver quizá en otras ocasiones. Pero lo importante es que los estados, esta propiedad acá, que esta es como la fundamental, lo único que me importa no es el estado en el periodo 0, ni en el periodo 1, ni en el periodo 2, sino solamente me importa el estado en el periodo de ayer. O sea, en el periodo n-1. Bueno, y luego tengo la matriz de transición, que creo que a veces le dicen Q, no sé, o P, pero da lo mismo, en verdad. Pueden usar la relación que quieran. Pero lo que me dice la matriz de transición, P sub i j, va a ser la probabilidad de ir desde I a J. ¿Sí? O sea, vamos a tener una matriz y cada como elemento de la matriz, I, I, J, me va a decir cuál es la probabilidad de que si yo estoy en el estado I, el próximo periodo esté en el estado J. Y si yo elevo esta matriz a cualquier cosa, o sea, por ejemplo, si yo la elevo a 3, lo que me dice esto es cuál es la probabilidad de ir desde I a J en 3 periodos. Entonces esa es como la forma genérica de verlo. Y esto simplemente es por cómo funcionan las probabilidades. O sea, si yo multiplico las matrices me va a estar dando como la multiplicación, en el fondo, hace que se cumpla esto. ¿Ya? Bueno, esa es como la idea básica de cadena de Markov. Eh, ya. Luego tengo algo que es importante, que es la clasificación de los estados. Eh, Hay estados recurrentes y hay estados transientes. Los estados recurrentes significa que una vez que yo estoy en ese estado, como que sí o sí voy a volver eventualmente. Y un estado transiente, lo que me dice es que si yo estoy en ese estado, sí o sí, eh, como que en algún momento voy a salir, en el largo plazo. Y bueno, acá tengo otras como definiciones más chicas y tengo dos estados que están comunicados, son de la misma clase. Y un estado comunicado significa que puedo ir desde I a J y también desde J a I. Simplemente eso significa que están comunicados, esta definición de acá. Ya, entonces acá un ejemplo súper rápido. Esto es una cadena Markov que tenemos 8 estados y acá marqué con rojo y verde las clases. Entonces, por ejemplo, la clase 3, 4 y 5 es una clase recurrente, o sea, perdón, transiente, porque yo de 3 eventualmente me voy hacia allá o hacia allá y no puedo volver. En los estados dice desde I a I.
Sí, sí, está bien. En el fondo se refiere como, si yo estoy en este estado y, por ejemplo, estado recurrente, yo sí o sí, en algún momento voy a volver a ese estado. Por ejemplo, en el 2. Si yo estoy en 2, bueno, puede que me vaya a 1 y esté un tiempo en 1, pero eventualmente voy a volver a 2. Entonces, por eso la definición se hace como sobre el mismo estado. No sé si aclara la pregunta ahí que hizo Natalia. Claro, es desde ahí. Bueno, y acá está la clasificación de estados. Este es como un ejemplo así súper como facilito, que en el fondo están identificadas las clases. Lo importante es ver si es que yo en la clase me voy a quedar siempre ahí, por ejemplo, no sé, el 8. Yo si voy a la clase 8, este loop significa que, bueno, la flechita, quizá no la expliqué, la flechita significa que hay una probabilidad positiva de ir desde donde sale la flechita a donde llega la flechita. Entonces, por ejemplo, esto significa que desde 3 a 7 hay una probabilidad positiva, mayor a 0. Ya, esa es la idea general. Ya, ¿alguna pregunta? No sé, ¿seguimos? Esto es como súper resumen. Quizá, no sé si ya lo vieron, no sé si habían visto esto de las clases. ¿Habían visto esto de las clases en clase? Sí, sí. Ya, perfecto. Cualquier duda me interrumpe. Bueno, esto también es más o menos importante. También tenemos clases periódicas y aperiódicas. Una clase periódica significa que yo puedo saber, en el fondo, en cuántos periodos voy a volver a ese estado. Como que existe una mínima cantidad de periodos, por ejemplo, en este caso, para que veamos con un ejemplo. En este caso, si yo estoy parado acá, yo sé que sí o sí voy a volver cada 3 periodos al estado en que estaba. Es decir, existe como un número, como dependiendo de la cantidad de periodos que han pasado, yo tengo información de si voy a estar o no. Bueno, la definición es que es el máximo común divisor en que la probabilidad de haber partido en I, en X0, y volver a X en Y es mayor a 0. En el fondo, es un poco enredado, pero simplemente se tienen que fijar si es que existe algún patrón de periodicidad en que yo puedo, en el fondo, con la cantidad de periodos que han pasado, puedo saber si estoy o no estoy en esa clase. Esa es la idea. Y una clase periódica es cuando no pasa eso. Entonces, es súper fácil cómo arreglar los periodos. En este caso, por ejemplo, acá, yo tengo una ida y una vuelta. Entonces, yo como que no sé si es que desde, no sé, pues si estoy acá, si estoy en B, no sé si es que voy a volver en un periodo, 2 periodos, 3 periodos, porque puedo quedarme haciendo este loop de acá. Esa es como la idea. Y ahí no es tan importante, en verdad, esto es solamente importante para lo último que vamos a ver, que son las probabilidades estacionarias. Entonces ahora vienen las probabilidades estacionarias, que esto es lo como importante de la cadena de Markov, que nos dicen que si tenemos una cadena que tiene una única clase recurrente, ¿ya? Y es aperiódica, entonces, bueno, esto no es tan importante, en verdad. Lo único que nos importa es, ya, este caso no es tan importante, ¿ya? Lo importante es este caso, el caso 2, que todos los estados son recurrentes positivos, o sea que como que en el largo plazo vamos a volver eventualmente como a estar en esos estados. Esto es como para cadena infinita, así que no se preocupen tanto como... No sé si haya muchos ejercicios con cadena infinita, pero si es una cadena infinita, en general todos los estados son recurrentes positivos. Bueno, si es una cadena con estados recurrentes positivos, finita más fácil. Única clase recurrente ya periódica, sabemos que existe un vector de probabilidad estacionaria, que eso significa que en el largo plazo como que la cadena se estabiliza y esos vectores de probabilidad estacionaria se encuentran con estas ecuaciones. Bueno, estos pi, no sé si los profes usan la misma notación, pi simplemente, por ejemplo, pi sub i, significa la probabilidad de en el largo plazo estar en i. ¿Y cómo se calculan esos pi sub i? Con esta ecuación de acá. Sí, simplemente, esta es la matriz de transición, yo postulo un vector pi y resuelvo esto. Ahí lo vamos a ver en los ejercicios para que se cache más. Bueno, y las interpretaciones son dos, es la probabilidad, acá la tengo, la probabilidad de que en el largo plazo yo esté en el estado i
y el otro es la fracción del tiempo en el largo plazo en que estoy en el estado I. Y son más o menos equivalentes, ¿ya? En el fondo, si yo, no sé, por ejemplo, tuviera lo mismo, estado llover, soleado y nublado, como que, ya, si yo parto en llover, como que quizás no es tan fácil ver la probabilidad de que esté en un estado en otro, pero yo puedo decir que ya, si pasa mucho tiempo, si pasan 2 años, las probabilidades estacionarias me dirían, no sé, el 40% de los días está nublado, el 30% está soleado y el otro 30% está lloviendo, por dar un ejemplo. No sé si dije bien las tres cosas, pero en el fondo esa es la idea. Y esto siempre es típico que en los ejercicios te piden calcularlo, porque es como lo útil de las cadenas Markov es usar estas cositas. Ya, ese era el resumen. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual con los ejercicios se entiende en general más. O le damos con los ejercicios. Ya, vamos. Igual cualquier cosa me detiene. Ya. Ya, creo que todo bien. Ahí somos dos, igual es una buena cantidad. Ya, yo voy a leer este y quizá el B le pido que alguien lo lea. La pandemia ha traído una situación de incertidumbre financiera donde el valor de la moneda del país está cambiando constantemente. Alessandra es una destacada economista que tras mucho esfuerzo descifró el comportamiento del valor de la moneda nacional respecto al dólar. Increíblemente, esta parece modelarse como una cadena de Markov. Alessandra descubrió lo siguiente: el valor de la moneda en dólares se mueve en un rango entre 0 y 3 dólares. Si un día determinado la moneda vale o algún I perteneciente a 0, 1, 2, 3, al siguiente día puede variar según las siguientes reglas. Permanece en I con probabilidad 1 medio, disminuye a I menos 1 con probabilidad I sextos y aumenta a I más 1 con probabilidad 3 menos I sextos. A, escribe la matriz de transición asociada, dibuje el grafo asociado y encuentre las probabilidades estacionarias. Justifique la existencia de estas probabilidades estacionarias y explique por qué la cadena es homogénea. Ya, entonces, son hartas cosas. Esto es como lo típico que piden en cadena Markov, hacer la matriz de transición, dibujar un grafo, encontrar probabilidades estacionarias. Es como súper estándar. Ya, entonces no sé si ustedes prefieren partir por la matriz o por el grafo. Lo voy a dejar como a no sé, lo que prefieran, porque en verdad son equivalentes, pero como para estos casos chicos. No sé qué les gusta más. A mí por lo menos me gusta más el grafo. Ya, vamos a hacer el grafo entonces. Ya, entonces, lo que nos dicen es que, bueno, le pregunto a ustedes, pues, ¿cuáles creen que son los estados? ¿Qué es lo que estamos modelando? Si nos están hablando de el valor de la moneda y todas estas reglas que salen en el enunciado. ¿Cuáles serían como nuestros posibles estados? 0, 1, 2 y 3. Ya, muy bien. Entonces mis estados van a ser que la moneda valga 0, que la moneda valga 1, que la moneda valga 2 o que la moneda valga 3. Pongamos el grafo. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver las probabilidades. Bueno, a veces en los ejercicios las probabilidades son más explícitas, en otros nos tienen que buscarlas. En este nos dan como una serie de reglas. Entonces vamos a tener que como ponernos en los distintos casos. Entonces lo que nos dicen es que como que para cada I hay una regla que un poco depende de I. Entonces, por ejemplo, si yo partamos con el estado 0, yo estoy en 0. Eso significa que I es igual a 0 y yo permanezco en I con probabilidad 1 medio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hay una flechita, que es un loop, en que voy de 0 a 0 con probabilidad 1 medio. Voy a bajarle un poco el grosor al lápiz. Ya, ¿qué otra regla tengo? Disminuye a I menos 1 con probabilidad I sextos. Bueno, en este caso I es 0, entonces I sextos es 0 sextos. Entonces disminuye con probabilidad 0, no tiene sentido escribirlo, porque la probabilidad 0 significa que nunca voy a bajar desde 0 a menos 1. Y aumento a I más 1 con probabilidad 3 menos I sextos. En este caso, 3 menos I sextos con I igual 0 es 3 sextos, que es 1 medio. Entonces sé que de 0 a 1 llego con probabilidad también 1 medio. Y esto siempre lo pueden hacer para verificar que estén haciendo el grafo bien. Las probabilidades de salida desde un estado siempre tienen que sumar 1, porque tiene que ser como el rango de probabilidades completo. Entonces, en este caso, 1 medio más 1 medio, suma 1, está bien modelada, al menos hasta ahora. O sea, por lo menos cumple con ser una distribución de probabilidades. Bueno, ahora vamos al estado 1. En el estado 1 también me dicen que permanezco en I con probabilidad 1 medio. O sea, para todo en verdad podríamos escribir como unos loops
en que yo permanezco en cada estado con probabilidad de un medio. ¿Sí? Eso como que es facilito de ver. Ya, y ahora en el estado 1 me dicen, por ejemplo, disminuyo a i-1, que sería a 0, con probabilidad i sextos. Ahora i vale 1, entonces un sexto, yo voy de 1 a 0 con probabilidad un sexto. El otro caso, aumento a i más 1 con probabilidad 3 menos i sextos. 3 menos i es 2, 2 sextos, un tercio. Voy desde 1 a 2 con probabilidad un tercio. Y de nuevo podemos hacer el ejercicio. Un medio más un tercio más un sexto suma 1, está bien modelado. Bueno, seguimos con el caso de i igual 2, este de acá. Bueno, si estoy en i igual 2, disminuyo a i menos 1 con probabilidad i sextos, que en este caso sería 2 sextos. Entonces disminuyo con probabilidad 2 sextos, que es un tercio. Y aumento i más 1, que sería 3, con probabilidad 3 menos i sextos. 3 menos 2 es 1, un sexto, aumento de 2 a 3 con probabilidad un sexto. Y de nuevo, está bien modelado porque estas probabilidades suman 1. Un medio más un sexto más un tercio. Eso suma 1. Ya, y ahora estamos casi, solamente nos falta la última, que es 3. Bueno, ya tengo la de volver sobre sí mismo. Tengo que disminuye a 2 con probabilidad i sextos, que en este caso es 3 sextos, que es un medio. Y tengo que aumenta a i más 1 con probabilidad 3 menos i sextos, que en este caso 3 menos i es 3 menos 3, que es 0. Probabilidad 0 significa que nunca voy a ir desde 3 a 4. No tengo que dibujarlo. Y ahí tengo listo el grafo. En el fondo, esto modela todos los cambios de la moneda de día a día. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en la moneda vale $1 en el día X, el día 5, al día 6 puedo quedarme en $1, puedo irme a $2 con probabilidad un tercio, o bajar a $0 con probabilidad un sexto. Esa es como la idea general. Y ahí está bien el grafo. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Cacharon cómo hasta ahora la idea de esta construcción de grafo? Ya, está perfecto. Y para hacer la matriz de transición, simplemente hay que seguir la misma idea. O sea, simplemente que las transiciones de cada i, j. No sé si la profe también usa P para la matriz de transición o usa otra letra. ¿No? ¿Nadie sabe? Ah, quizá acá le podría poner reglones para que sea más fácil. Mi profe ocupa pi. Pero pi no será para las probabilidades estacionarias, que en general pi es para las probabilidades estacionarias y p es para la matriz de transición. Pi va a ser algo que vamos a ver después. Sí, sí, así lo usa. Las dos. Ah, ya. ¿Y para la matriz usan p? Sí, y para el otro pi. Ya, perfecto. Sí, igual da lo mismo que letra usen, pero es como solamente para estar hablando como en el mismo idioma. Ya, entonces, a ver, quizá vamos a hacerlo un poquito más chico, o sea, más así. Ya, entonces P va a ser igual a, son 4 estados, entonces va a ser así y así. Bueno, lo primero es que el orden de los estados puede ser arbitrario. O sea, tu primer estado puede ser que la moneda valga 2, puede ser que el segundo sea que la moneda valga 1, como que da absolutamente lo mismo. Uno los ordena como quiere, porque incluso los estados podrían ser cosas como no numéricas, podría ser como decía antes, que está lloviendo, que está soleado y que está nublado. Entonces, ustedes pueden ordenar los estados como quieran. Evidentemente, en un ejercicio numérico, ya se cargó el lápiz, me conviene ordenarlos como con el orden de los numeritos. Entonces, solo para dejarlo claro, vamos a decir que el orden de los estados va a ser así, como que la primera fila es 0, la segunda es 1, así, ¿cachai? Como que es la forma más fácil de hacer esto. No, voy a darle más espacio. 0, 1, 2 y 3. Pero como digo, lo pueden ordenar como quieran. Ya, entonces ahora las probabilidades simplemente tenemos que copiarlas del grafo. Esta parte como que es súper fácil. Entonces, la probabilidad de ir de 0 a 0 es un medio y de ir de 0 a 1 es un medio. Y el resto no existen. Entonces son 0. La probabilidad de ir de 1 a 0 es un sexto. La probabilidad de ir de 1 a 1 es un medio. La probabilidad de ir de 1 a 2 es un tercio. Y la otra es 0.
La probabilidad de ir de 2 a 0 es 0, la probabilidad de ir de 2 a 1 es un tercio, la probabilidad de ir de 2 a 2 es un medio, y la probabilidad de ir de 2 a 3 es un sexto. Y por último, la probabilidad de ir de 3 a 0 es 0, de 3 a 1 es 0, de 3 a 2 es un medio, y de 3 a 3 es un medio. Y con eso tengo lista la matriz. O sea, si hicieron el grafo, si hicieron la matriz, como que hacer el otro es simplemente copiar, si quieren. Es súper como estándar. En los casos que hay matrices como infinitas o como genéricas, conviene en general hacer la matriz. Ese es un consejo. Por ejemplo, si acá nos dijeran, no sé, porque el valor es entre 0 y n, como genéricamente n, ahí me conviene hacer la matriz como muy genérica, así como definir un P sub ij como con alguna regla respecto a I y J. Pero eso es como para ejercicios más difíciles en general. Pero si nos dan una cadena como finita, así como estos son los estados, pueden hacer el grafo o la matriz, da lo mismo. Ya, eso. Ya. Ahora nos piden un par de cositas más. No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿O todo claro? Claro como el agua. ¿Sí? Ya, ahí Rodrigo me dijo que sí, Ignacia también. Esperemos que sea verdad. Ya, pues ahora nos piden justifique la existencia de estas probabilidades estacionarias. Bueno, encontrar las probabilidades estacionarias y explique por qué la cadena es homogénea. Ya, lo primero que les quiero preguntar es, esto no sé si lo vieron, en verdad, esta es como una pregunta que quizás está un poco de más, pero no sé si alguien se acuerda de lo que significa que la cadena sea homogénea. ¿Rodrigo? Creo que es que en cada etapa tiene las mismas probabilidades de pasar de un estado a otro. Que las probabilidades siempre se mantienen, algo así. Exactamente eso. Significa que las probabilidades no dependen del periodo. Entonces, ahí como bien dijo Rodrigo, como... Ay, está muy grueso el lápiz. Como las probabilidades no dependen del periodo, la cadena es homogénea. En general, casi siempre se trabaja con cadenas homogéneas, ¿ya? Es muy raro que les pusieran un ejemplo no homogéneo. Pero no sé si alguien, no sé, Rodrigo, si me da un ejemplo de cómo, qué podría decirle el enunciado para que fuera una cadena no homogénea. O si a alguien se le ocurre. Como cómo podría ser un ejemplo de una cadena no homogénea. Quizás como que el día lunes la probabilidad es tanto, el día martes, así va cambiando dependiendo de los días. Claro, eso sería un ejemplo. Que el día lunes, la probabilidad, claro, como cada 7 días la probabilidad cambia. Eso como que sería una cadena no homogénea. O que te dicen como, no sé, después de un mes la cadena es distinta. Cosas de ese estilo, como que podrían ser ejemplos de no homogénea. Que en general es muy raro, como que lo más probable es que todas las cadenas que veamos sean homogéneas. Ya, ahora lo otro que nos piden es, bueno, encontrar probabilidades estacionarias, pero primero justificar la existencia de estas probabilidades estacionarias. Entonces, la pregunta es, primero, ¿hay probabilidades estacionarias en este ejercicio? Quizás sí, ¿Y por qué? pero ¿Cómo podríamos justificarlo? es que hay una sola recurrente, una sola clase recurrente y también de periodicidad 1. Sí, muy bien. Hay una sola clase recurrente, la cadena es finita, ya eso es más o menos importante, decir que la cadena es finita, y hay una única clase recurrente. Si tuviéramos, por ejemplo, algo así, ¿la cadena tendría probabilidad estacionaria? ¿Alguien sabe? No, porque ahí habría una clase transiente. Ya, acá hay que tener mucho ojo.
Lo que nos piden es que haya una única clase recurrente. Eso no nos dice que no pueden haber clases transientes. Entonces, en este ejemplo también tendríamos probabilidad estacionaria. El caso en que no tenemos probabilidad estacionaria es, por ejemplo, que tuviéramos una clase transiente y que esa clase transiente puede irse a dos clases recurrentes distintas. ¿Ya? Algo de este estilo. ¿Sí? Este ejemplo, en que yo, por ejemplo, estuviera en 4 y de 4 puedo irme a 3 o puedo irme a 5, no tiene probabilidad estacionaria. Pero es que si tengo una clase transiente, pero que yo sé que eventualmente voy a abandonar ese estado, como que esta cadena va a tener probabilidades, esta clase recurrente que es la única, sé que voy a llegar a esa sí o sí, y luego voy a estar en una ley estable dentro de esa cadena. Entonces eso, solamente hay que fijarse que haya una clase recurrente. Ya, pues. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, bueno, primero vamos a escribir las condiciones. La cadena es finita. Finita significa que tiene un número finito de estados. Finita aperiódica. Y tiene una única clase recurrente. Esto implica que hay probabilidades estacionarias. Estacionarias. Mi increíble letra. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser calcularla. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula? ¿Cuál era la forma de encontrar estas probabilidades estacionarias? Lo vimos en el resumen y quizá lo vieron en clase. No estoy seguro, pero quizás pi igual a pi por p. Ya, entonces yo propongo un vector. En este caso vamos a llamarlo algo así como pi. Vamos a pensar que esto es como pi 0. Ya, acá vamos a partir de 0 solamente porque hay un estado 0. Entonces es como más fácil por notación, ¿ya? Como que en teoría igual el primer estado es el 1, pero lo vamos a hacer así porque es más fácil. Como que esto es súper libre. Ya, entonces vamos a definir el vector así, como un vector que es pi 0, pi 1, pi 2, pi 3. Y yo tengo que resolver este sistema, que es pi igual pi por p. Esto es una multiplicación matricial. Y algo más. Hay otra cosa que se tiene que satisfacer. Y es algo que tiene que ver con el hecho de que son probabilidades. La sumatoria tiene que dar igual a 1. Sí, eso. La suma de pi tiene que ser igual a 1. Pongámosle como pi sub i con i perteneciente a los estados. Ya. Sí, porque eso nos garantiza en el fondo que es una distribución de probabilidad. O sea que si no le ponemos esa... Y en general, si se fijan en este sistema vamos a tener 5 ecuaciones. Porque para cada uno de estos multiplicaciones voy a tener una ecuación y voy a tener esta ecuación extra. Entonces son 5 ecuaciones y 4 variables. Entonces en general siempre hay una que no se usa dentro de estas. ¿Ya? Y bueno, procedamos a escribir esta cuestión. Entonces vamos a copiar la matriz, a ver. Copiar. Pegar. Ya, entonces, escribamos P. Entonces lo que vamos a tener va a ser algo de este estilo. Vamos a tener que pi 0, corrámoslo un poquito más. Vamos a tener que deme un segundo. Pi 0, pi 1, pi 2, pi 3 va a ser igual a pi 0, pi 1, pi 2, pi 3 por la matriz. Ay, se me corrió esto de acá. ¿Qué pago? Ya. Y bueno, esto nos va a dar 4 ocasiones. Entonces, vamos a escribir acá algo así como 1,
2, 3, 4. Y esto simplemente es seguir la regla de multiplicación matricial, es decir, esto por esto va a ser igual a esto. Después, esto va a ser igual a esto por esto. Como que esta multiplicación de acá, ta, ta, me va a dar como otro vector de 1 por 4. En verdad era lo mismo. Como que en general los vectores siempre se consideran como una columna, pero como que me ha ordenado hacerlo así al tiro. Como que uno puede ponerle los traspuestos. Ahí. Lo importante es que sean consistentes con cómo lo define. Pero simplemente acá hay que hacer la multiplicación. Entonces, vamos por pasos. Pues pi 0, entonces, pi 0 va a ser igual a la multiplicación de esto por esto. Entonces va a ser igual a pi 0 medios más pi 1 sextos. El caso 2 va a ser pi 1 va a ser igual a, bueno, la multiplicación de esto por esto. Entonces va a ser pi 0 medios más pi 1 medios más pi 2 tercios. Luego, bueno, escribamos las todas. Pi 2 va a ser igual a pi 1 tercios más pi 2 medios más, quizás hasta quedó como muy feo, como que parece que fuera otra cosa. Ahí sí. Ya, más pi 3 medios. Y por último, pi 3 va a ser igual a pi 2 sextos más pi 3 medios. Bueno, y nos falta nuestra quinta ecuación, la ecuación de rigor, súper importante, que es que pi 0 más pi 1 más pi 2 más pi 3 va a ser igual a 1. Ya, y acá, creo que, bueno, teniendo en cuenta la hora, tenemos dos opciones. Hacer la matraca para sacar las probabilidades o les doy la respuesta al tiro, como que queda propuesto si alguien quiere hacerlo para practicar, para que podamos hacer los ejercicios. Porque yo ya lo resolví antes. Entonces no sé si alguien quiere, como encuentra valioso que resolvamos el sistema, o como que le doy la respuesta nomás y seguimos. Porque simplemente es resolver este sistema de ecuación. O sea, si alguien quiere, en verdad da lo mismo. Es como, ya, la respuesta. Ya, con 2 votos yo me conformo. Si alguien no quiere, me avisa. Pero yo en general no encuentro como tan valiosa la parte de la matraca, porque, bueno, igual el truco está como en, no sé, de esta ecuación uno despeja pi 0, después la mete acá, y después usáis la condición 5. No es muy difícil, pero se enreda un poco ya. Entonces, pi va a ser igual a 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Esta es la solución. De hecho, la tenía anotada acá por si acaso, por si se me olvidaba. Sí, eso era. Ahí está mi ayuda visual. Ya, y ese es el pi que satisface estas ecuaciones. Y con eso estamos listos. Ahora yo les quiero preguntar, eso sí, la interpretación. ¿Qué significa que pi 0 sea igual a 1 octavo? Por dar un ejemplo. ¿Quién me da como un ejemplo de interpretación? Que uno octavo el tiempo se va a pasar en el estado pi 0, ¿o no? Claro, lo importante acá sí es que es en el largo plazo. Siempre hay que tener en cuenta eso. Porque, por ejemplo, si yo en el día 1 estoy en el estado 3 y pasan 5 días, no se cumplen aún las probabilidades estacionarias. Como que aún depende del estado inicial. Porque si parto en el estado 3, en el que el valor es 3, como que no es tan probable que llegue a 0 como después de que pasó un año. En un año ya como que puedo decir que prácticamente se cumplen las probabilidades estacionarias. Y un ejercicio que hicieron en clase es que si uno agarra la matriz de transición y lo eleva a n, y n tiende a infinito, y esto lo pueden hacer en Excel o en cualquier parte, quizás lo habíamos hecho acá, pero no se me ocurrió. Como que uno ve las probabilidades estacionarias, o sea, acá empiezan a aparecer. Le va a salir como que
les van a salir los vectores de probabilidad estacionaria, como los mismos números. Pero no lo vamos a hacer ahora porque no se me ocurre. Ya, entonces, vamos a seguir con el ejercicio B. Y para eso creo que necesito esto. Ah, no, pero ya me acuerdo cómo era. Ya. Entonces ahora está el B, y no sé si alguien lo quiere leer. Esta en verdad es súper fácil. De hecho, quizás lo debería haber dejado como pegado, pero filo. No sé por qué no salen los reglones. Ya. ¿Alguien quiere leer y como incluso jugársela con la respuesta? Esto es como solamente ver si se entiende el concepto de probabilidad estacionaria. ¿Algún voluntario o voluntaria para leer? Es súper cortita la lectura. Yo leo. Ya, dale. La respuesta, por si acaso. Dale, no importa. Ya. Carol Baile es un inversionista que compra 500 unidades de la moneda el día de hoy, valiendo esta $1. Tras un largo periodo de tiempo, Carol vende todas las unidades que compró. ¿Cuál es la ganancia esperada de Carol en dólares? Ya. ¿Y a alguien se le ocurre cómo? Gracias, Valentín. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podríamos hacer? Como que igual está harto el hint de que acabamos de calcular algo que quizás nos sirve. Pero después, ¿cómo lo podemos usar para eso? Ya, y acá vamos a anotar el vector que probablemente nos va a servir para que nos acordemos cómo era. Era 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Y si quieren, esto es como el estado 0, 1, 2, 3. Ya, la pregunta es, por ejemplo, si es que este Carol compra la moneda valiendo $1, pasa un largo periodo de tiempo y la vende cuando vale $0. ¿Cuánto ganó o perdió? No, más fácil. La compra a $1 y la vende a 2. ¿Cuánto gana? El doble. Ya, no sé si el doble, porque la compró a 1 y la vendió a 2, pero cuando la compró incurrió en un gasto, ¿o no? Ah, claro, sí. Entonces, ¿cuánto ganaría? Yo la compro a $1, gasté $1, después la vendo a $2. Gané $2. Entonces, en total gané $1. Y bueno, como compré 500 unidades, gano 1 por 500. Si la compro a $1, incurro en un gasto de $1. Y si la vendo en 0, gané $0. Entonces, en total incurrí en un gasto de $1. Bueno, esa es la idea general. Entonces, lo que yo sé es que dependiendo del estado en que lo vendo, gano distintas utilidades. Podríamos definir como una utilidad según el estado en que vendo. Entonces, podríamos decir que la utilidad de Carol, por dar un ejemplo, dependiendo del estado, va a ser, bueno, -1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, como la utilidad según el estado en que vendo. Ya, y con esto estamos muy, muy cerca. Ahora solamente tenemos que pensar en la ganancia esperada. Tenemos la utilidad para cada estado y tenemos la probabilidad de estar en cada estado en el largo plazo. Entonces, ¿cómo creen que se calcula la utilidad esperada de esta ganancia? Y esto es como lo que siempre hemos hecho, incluso en la árbol de decisión, la típica forma de calcular un valor esperado. Tenemos un vector de probabilidades y una ganancia asociada. Se multiplica y se suma. Claro, entonces la esperanza de la utilidad de Carol va a ser, si quieren, podemos escribirlo como la suma de la utilidad y por
la probabilidad de que X... No, ya, filo, estoy escribiéndolo muy exagerado. Escribámoslo al tiro, ¿no? Por la probabilidad de que esté en el estado Y. Escribámoslo como piso I. Y esto va a ser para los I pertenecientes a los estados. Entonces, esto simplemente va a ser... escribámoslo abajo. Esto va a ser 1/8 por menos 1 más 3/8 por 0 más 3/8 por 1 más 1/8, ay, perdón, más 1/8 por 2. Y esto es menos 1/8 más 3/8 más 2/8. Hay alguien me corrige si me equivoqué en algo, pero esto es igual a 4/8, que es igual a 1/2. Ya, entonces, la ganancia esperada de este inversionista Carol Baile va a ser... perdón, acá me faltó algo importante. Va a ser $0,5 por unidad, pero en este caso, quizá deberíamos haberlo dejado claro. Ya, pero filo. Como vendí 500 unidades, va a ser esto por 500. Entonces, a ver, vamos a mover esto un poquito para que nos quede... mejor borrémoslo iguales y lo escribimos ahí al lado. Entonces va a ser esto por 500. ¿Sí? Porque estoy vendiendo 500 unidades. Pablo, perdón, es que ya me perdí un poquito porque justo me perdí la parte donde estableciste la utilidad. ¿De dónde salió Ah, ya. ese Es porque vector? simplemente, yo lo definí así, hay muchas formas de hacer el ejercicio. Pero es porque esta es la utilidad, perdón. Quizá era como utilidad, esta es la utilidad unitaria. ¿Ya? Que hay muchas formas de hacerlo, pero pongámosle utilidad unitaria según estado. Esto simplemente es cuánto gana según el estado en que yo vendo. Entonces, yo compré la moneda valiendo $1. Entonces, si la vendo a $0, perdí el dólar. Si la vendo a lo mismo $1, no gané nada. Si es que la vendo al doble, gané el doble menos lo que le vendí a $1. Y si es que lo vendo a $3, gano 3 menos 1. Simplemente es como el estado menos 1, porque gasté $1 cuando la compré. ¿Se cacha? Simplemente estoy viendo Sí, como la sí, sí. utilidad como final. Es que justo no pude escuchar esa parte, pero gracias. Ah, ya, pero ¿se entendió? Sí, sí se entiende. Ah, ya, bacán. Sí, pues, solamente porque me había faltado acá multiplicar por 500. Porque como vende 500 unidades, esto se multiplica por 500. Entonces esto es 500 y esto es 500. Y al final me va a quedar 500 por 4/8, que es 250. ¿Sí? Entonces, su utilidad esperada es ganar $250. Que igual es una buena inversión, supongo, porque es positiva. Ya. Y eso era el ejercicio. Simplemente esto es como para ver si como la interpretación de probabilidades estacionarias. Ya, y nos queda un último ejercicio. No sé si alguien tiene una duda de este. ¿No? Ya. Voy a... espérenme un segundo, que tengo que hacer una cosita, y retomamos a las 1:49, ¿ya? Vamos a hacer un mini break de 2 minutos. Ahí, ¿cómo te gusta?
Ya volví. ¿Están aún? Perdón por ese que me dolió un poquito la garganta. Entonces fui a tomar agua. Ya. Parece que estoy resfriado. Ya, entonces vamos a ir por la parte C. Y para eso nos va a servir de referencia el grafo. Entonces lo voy a copiar. Ah, ¿a todo esto se entiende todo hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Como de cualquier cosa. Ay, no quiero copiarlo. Segundo intento. No se quiere copiar. A ver, último intento. Esto a veces me funciona increíble y a veces como que se guatea mucho. Copiar. Ahí está. Lo logré. Que forma que me vean como dar la cacha con el con la tecnología. Ya, pero filo. Ya, entonces este problema dice así. Alessandra acaba de hacer un descubrimiento preocupante, el país puede irse a la quiebra o estabilizarse, en particular si la moneda llega a un valor de $0 o un valor de $N. Este se mantendrá en el largo plazo. Bueno, ahí se entiende que si llega a $0 como que estoy en igual, creo. Si llega a $0 como que se fue a la quiebra, se devaluó demasiado la moneda, y si llega a $3 como que se estabiliza. El comportamiento para el resto de los valores de la moneda se mantiene idéntico al postulado por Alessandra. Si hoy la moneda vale 1, ¿cuál es la probabilidad de que el país quiebre? La moneda llega a valer 0. Ya, entonces tengo el grafo original. Bueno, en realidad mejor. Ya, tengo el grafo original. Y dibujemos el grafo nuevo. Ya, entonces lo que me dicen es que es muy parecido, así que volvamos a copiarlo a ver si nos funciona. ¿Por qué será tan... Ahí está. ¿Por qué será tan difícil pegar? Ya, ahí está. Ya, entonces lo que me dicen es que si la moneda llega a un valor de $0 o a $3, este se mantendrá en el largo plazo. Entonces, ¿qué cambio le haríamos a esta cadena para modelar ese cambio que nos postulan en el enunciado? ¿Qué cosas tenemos que modificarle? Nos dicen que si llegamos a $0 o a $3, este se va a mantener para siempre. Entonces, ¿cómo podríamos escribir eso? Quizás ponerle, no, no sé bien, pero es como si llegamos al 3 ponerle este circulito en vez de un medio que sea 1 y lo mismo poner 0. Ya, Algo así. ahí está casi, pero falta algo muy chico, porque por ejemplo ahora si sumáramos estas probabilidades de salida, tengo 1 y un sexto. Ah, perdón, 1 y un medio. Y eso nos suma 1. Entonces como que falta algo para que esté como 100% completo. Como que sí, sigue pudiendo salir de 0 y de 3. Entonces, está muy bien lo que decía Rodrigo, lo único que tenemos que hacer también es borrar estas probabilidades de salida. O sea, como ya no puedo salir, simplemente borro las alternativas en las que me voy del estado, porque sé que se va a mantener ahí para siempre. ¿Sí? Y ahí está bien. Y ahora esta es la nueva cadena, y aprovecho de preguntarles como si identifiquemos clases recurrentes y transientes antes de hacer el ejercicio. Entonces, no sé si ven acá cuántas clases recurrentes hay. ¿Alguna idea?
2 recurrentes y una transiente. Ya, igual sería las clases recurrentes. El 0 y el 3, Ya, y la transiente. la 1 y 2. Ya, muy bien. Entonces, vamos a marcarlo ahí con destacador. Entonces, hay 2 clases recurrentes y una transiente. Entonces, ahí de nuevo la pregunta abierta, si es que en este ejercicio nos pidieran encontrar probabilidad estacionaria, ¿podríamos hacerlo? En esta cadena. La misma pregunta de la parte anterior. Nos dijeran cómo encuentre el vector de probabilidad estacionaria. ¿Se podría encontrar un vector de probabilidad estacionaria? No, no se puede. No se puede porque no hay una única clase recurrente. Como hay 2 clases recurrentes en este ejemplo, esta y esta, entonces no hay un vector de probabilidad estacionaria. Porque en el fondo, si yo parto en 1, no sé si voy a terminar en 0 o voy a terminar en 3. Esa es como la idea. Ya, pero eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es, teniendo una condición inicial, ¿cuál es la probabilidad de que el país quiebre? Llegue a valer 0. Y esto, no sé si lo habrán visto en clase, si no lo han visto, no importa. Es como una forma de repasar. Y vamos a definir un concepto que es los F. No sé si lo habrán visto en clase. Que F sub IJ significa la probabilidad de ir por primera vez desde I a J. Que en el fondo pueden pensar que es como la probabilidad de que eventualmente llegue desde un estado I a un estado J. Eso significa. Y se usa un poco para algunas de las definiciones. No sé, ¿lo vieron en clase? Este concepto de los F sub IJ. Sí, sí. Ah, ya, bacán. Ya. Que esto sirve para algunas definiciones como de si el estado recurrente, transiente, se usa. Pero ahora lo vamos a usar para este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es plantear un sistema de ecuaciones. Ah, bueno, primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La probabilidad de que si la moneda hoy vale 1, llegue a valer 0. Entonces, en el fondo, lo que nos están pidiendo es F1, 0. Esto es lo que nos piden. Y para hacerlo vamos a plantear un sistema de ecuaciones, ¿ya? Que en el fondo lo que vamos a hacer va a ser definir todas las probabilidades de ir desde cada estado a 0. Entonces tengo que calcular mi F00, F10, F20 y mi F30. Esta es una forma de hacerlo, ¿ya? Y bueno, esto no es muy complejo, pues vamos por partes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ir por primera vez desde 0 a 0? Esa es más o menos como intuitiva, pues. Si yo estoy en 0, ¿cuál es la probabilidad de que eventualmente llegue a 0? Uno. Sí, muy bien. Ahí bien lo dijo Francisca, es 1. Porque si estoy en 0, siempre voy a volver a 0. ¿Y cuál es la hora que es más o menos parecida? Mi F30. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo estoy en 3, eventualmente llegue a 0? ¿Alguien se le ocurre? 0. Claro, 0. Porque si estoy en 3, me quedo fijo en 3, nunca voy a llegar a 0. Y ahí está la que, a ver si alguien se la quiere jugar. ¿Cuál sería, por ejemplo, mi F10? ¿Cómo lo podríamos escribir? Y quizá en función de los otros. Como por ejemplo, si yo estoy parado en 1, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Qué es lo que puede pasar? Ya, lo que hay que hacer acá es ponerse en casos. O sea, si yo estoy en 1, tengo una probabilidad, un sexto de irme a 0, un medio de irme a 1 y un tercio de irme a 2. Y en cada uno de esos, cuando yo llego al otro estado, tengo que considerar la probabilidad de ese estado llegar a 0.
Entonces yo esto lo puedo hacer como una especie como de recursividad. Entonces lo voy a escribir como un sexto por f de 0, 0, más un medio por f de 1, perdón, f de 1, 0, más un tercio por f de 2, 0. ¿Ya? En el fondo es, por ejemplo, con un sexto llego a 0 y ahí tengo que ver la probabilidad de llegar de 0 a 0. Con un medio vuelvo a 1 y tengo que volver a ver la probabilidad de llegar de 1 a 0. Y con un tercio voy a 2 y tengo que ver la probabilidad de llegar de 2 a 0. Y para el caso de f2,0 es lo mismo. O sea, yo con un tercio me voy a 1, con un medio vuelvo sobre mí mismo, que esto es f2,0, y con un sexto me voy a f3,0. Ah, Rodrigo, ¿tenías una pregunta? Sí, es que Sí. cuando lo vimos en clase, el profe le ponía como f de sub ij de paréntesis la etapa que queremos llegar. Como que lo tomaba así. Como el número era como la probabilidad de llegar de I a J en, la etapa, en tantas etapas. Mm. Ya, esto es como de llegar eventualmente, lo que estamos viendo nosotros. Ah, ya. Ya, dale. Simplemente eso. Porque también está, de hecho, el de etapas se puede ver con esto, como el mismo PIJN. Cuando tú tenés la matriz, por ejemplo, de matriz de transición, y tú la elevas, y ves la componente I sub J, eso te está diciendo la probabilidad de ir desde I a J en n pasos. Ah, Eh, ya. el F y J es como que eventualmente llegues nomás. Ya, ¿Sí? ya, entiendo. Sí, perfecto. Gracias. Y por eso como que es como recursivo, porque es como que si yo llego a 1, tengo que volver a ver la probabilidad de que, dado que estoy en 1, voy a llegar a 0. Y esto simplemente es resolver el sistema de ecuaciones. Y ahí este lo vamos a hacer porque no es tan difícil. La cosa es que daba f1,0 igual a 3 quintos. ¿Ya? Por alguna razón me falluqué, pero si uno resuelve el sistema, llega a f1,0 igual a 3 quintos. Igual voy a revisar como que haya anotado bien las ecuaciones por si acaso, ¿ya? Porque quizá algo estaba mal por ahí. Así que después lo reviso y la pauta va a estar bien. Pero si uno resuelve este sistema de acá, debería llegar a esto. Y yo claramente no estaba llegando, así que les doy la respuesta nomás. Y les pido perdón. Como que no sé, ahí me haber confundido con algo. Pero eso. Igual en la pauta se lo arreglo para que quede mejor. Y quizá corte esta parte del video, no sé. O bueno, filo, da lo mismo. Eso. Perdón por ese como pequeño inconveniente. Y ese era el ejercicio. Ahora son las 2:08. No lo voy a intentar resolver de nuevo porque probablemente ya, si me equivoqué una vez, no va a salir. Y eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a dejar de grabar. Porque como que ya resolvimos ese ejercicio. Y creo que estaba bien todo excepto la matraca que hicimos.